Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del seminario Dos Miradas de la Historia, 200 años de la independencia de México, la construcción de la identidad mexicana. En este mes de septiembre se cumplirán 200 años de la consumación de la independencia de México, un momento sin duda para reflexionar sobre este suceso histórico que ha marcado buena parte de la identidad mexicana. Bajo este contexto, me permito presentar a las personalidades que el día de hoy nos acompañan. Saludo con gusto al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, vicepresidente ejecutivo de The University of Guadalajara Foundation, USA. Muy buenas noches y muchas gracias. Se encuentra también con nosotros la maestra Patricia Núñez Gómez, historiadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y coordinadora de esta actividad. Agradecemos la presencia de la maestra Cintia Prida Bravo, jefa del Departamento de Asuntos Culturales del Consulado General de México en Los Ángeles, en representación de la embajadora Marcela Celorio. Saludo también al doctor José Refugio de la Torre Curiel, profesor investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, y al doctor Fernando Pérez Montesinos, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes impartirán esta primera sesión del seminario. Para dar inicio, cedo el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Adelante, maestro. Bueno, primeramente, pues nos da muchísimo gusto estar en esta tarde en Los Ángeles, California, y noche en Jalisco, en México, una vez más teniendo como un espacio el poder compartir con nuestra comunidad mexicana, de origen mexicano, en Estados Unidos, en Los Ángeles, y con toda la comunidad que se encuentra interesada por conocer más acerca de nuestra hermosa patria, México, su cultura, sus tradiciones y particularmente su historia. Primeramente quiero nuevamente agradecer al Consulado General de México en Los Ángeles, a su embajadora Marcela Celorio, y por supuesto en esta tarde a la cónsul Cintia Prida, con quienes hemos mantenido una relación no solamente de respeto, sino una colaboración fundamental en un sinnúmero de actividades. Debo decir que la embajadora Marcela Celorio ha sido una aliada fundamental en esta misión, en este propósito de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, de poder llevar a nuestra comunidad, a esta sociedad multicultural, un conjunto de actividades académicas y culturales con el fin de poder poner siempre bajo relieve la importancia de nuestra cultura, de nuestro país, y con ello poder seguir fortaleciendo los lazos de amistad, los lazos de cooperación que invariablemente deben de observarse en nuestras dos naciones, en México y en los Estados Unidos. Quiero decir a nombre de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos que es para nosotros un gran honor nuevamente abrir otro espacio en donde el diálogo y la reflexión nos invite a poder compartir primero con un conjunto de personas interesadas en la historia de México, y poder, junto con especialistas, poder tener un registro histórico de 200 años de la historia de nuestro país, un referente sin lugar a dudas cultural, económico, político y social a nivel global. Yo estoy convencido que la historia, desde el surgimiento de esta nación, incluso desde la época precolombina, y toda la evolución que ha tenido México, está llena de momentos históricos, de pasajes, de historias que hay que contar a la comunidad. Una nación única por su riqueza cultural,
recursos naturales, su ubicación geográfica, pero sobre todo por esta identidad que como nación se ha venido desarrollando, se ha venido consolidando en un imaginario global. Así pues, rememorar el bicentenario de la consumación de nuestra independencia es, por un lado, el anhelo de las y los mexicanos de mantener vigentes y vivos los ideales de quienes lucharon por desarrollar esta generosa nación, ideales sustentados en la libertad, en la igualdad, en la unión, en la integración de un pueblo en un entorno de diversidad, con el fin de poder dirigir de manera soberana nuestro propio destino. No solamente como un ente independiente, ha habido demostrar nuestra identidad, sino también reconocer que en un momento el mestizaje fue una parte fundamental para asimilarnos, para reconocernos y por supuesto para construir una nueva sociedad. Así que en esta coyuntura del bicentenario de nuestra independencia y en este mes precisamente septiembre, en el que conmemoramos de diversas maneras el vigor y la fuerza de nuestra nación, de México, consideramos que es de lo más importante poder hacer colaboraciones desde la Universidad de Guadalajara con nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien agradezco de manera muy particular y por supuesto a la Universidad de California en Los Ángeles, desde este espacio tan importante que tiene esta universidad con tanto prestigio a nivel internacional y que siempre rescata, preserva y divulga el conocimiento sobre México. Este contexto histórico en el que vivimos además es muy importante porque no solamente se trata de estudiar la historia, se trata de comprenderla para poder tener un presente más sólido y un futuro más alentador. Por ello es que yo verdaderamente felicito a todas y todos los participantes, al Canal 22 también por su acertada participación en este proyecto y a ustedes que van a tomar este espacio, este seminario denominado Dos miradas de la historia, 200 años de la independencia de México, construcción de la identidad mexicana, pues les deseo que sea de mucho provecho, que permita que su conocimiento les ayude para seguir divulgando, para seguir construyendo una mejor sociedad, tanto en Estados Unidos como en México. Muchas gracias a todo el equipo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara también, por supuesto, y bueno, estaremos muy atentos. La Universidad de Guadalajara y su fundación en Estados Unidos, en Los Ángeles, siempre comprometida con el desarrollo de nuestra sociedad. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Gustavo Padilla por sus palabras. A continuación escucharemos la intervención de la maestra Patricia Núñez Gómez, coordinadora de esta actividad, y quien nos dará una breve presentación de los temas que se abordarán durante este seminario. Adelante, maestra. Parece que hay un micrófono apagado, ¿no? Tienen que prender el micrófono de acá del Zoom. Aún no se escucha. No, parece que tenemos problemas con el sonido, disculpe. Tal vez no sé si es porque está cerrado el micrófono del Zoom. Siempre estas tecnologías nos dejan
Nos hemos encontrado con el apoyo invaluable del Consulado General de México, que es un espacio privilegiado que recibe año con año muchísimas actividades culturales. Entonces, como ya lo dijo el maestro Gustavo, y de manera personal, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, pero sobre todo, muchísimas gracias. Yo les llamaría alumnos, pero sobre todo a los amigos. Mari, la estoy viendo otra vez aquí, a los amigos fieles que nos siguen cada año con muchísimo entusiasmo en la realización de estos eventos. Entonces, solamente quiero decir que, bueno, este año nos pareció pertinente y realmente necesario realizar un seminario que conmemorara los 200 años de la independencia de México, porque debemos recordar que en el año 1821 se consolida de manera efectiva y eficaz la independencia con la firma de los tratados de Córdoba. Entonces consideramos que es fundamental que la historia se pueda repensar, se pueda transmitir, se pueda discutir, sobre todo en un momento en que debemos realmente fortalecer nuestra identidad como mexicanos. Entonces, esta fue la intención del seminario, realmente traer esta reflexión. Así que yo agradezco nuevamente a la Fundación por abrirnos este espacio. Desde el PUSH, de verdad les decimos, hacemos las cosas con muchísimo cariño. Gracias por estar aquí. A quienes están en línea, nos hubiera encantado compartir con ustedes este momento, pero qué maravilla que las plataformas, y agradecer el trabajo de todos, y bueno, pues creo que los dejo con la maestra Cintia, que es la encargada de los asuntos culturales aquí en el Consulado de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia Núñez, por su intervención. Y ahora cedo el uso de la voz a la maestra Cintia Prida. No sé si ahí se escucha bien. ¿Se alcanza a escuchar bien? Bueno, aquí tomando todas las precauciones del caso, en este que es el segundo evento que realizamos de manera híbrida desde el Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los Ángeles. Es un verdadero gusto, nos da mucha emoción poder albergar este evento, esta extraordinaria iniciativa de la Universidad de Guadalajara en su fundación que está aquí en Estados Unidos. A todos les doy un saludo muy afectuoso por parte de la cónsul general Marcela Celorio, a quien también le complace profundamente que podamos realizar este evento. Un saludo especialmente al vicepresidente de la Universidad de Guadalajara, de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, el maestro Gustavo Padilla. Agradecemos mucho la coordinación de este extraordinario seminario a cargo de la maestra Patricia Núñez Corona. También agradecemos la presencia aquí del doctor Refugio de la Torre Curiel. Y bueno, como nos comentaban, este seminario está extraordinariamente enriquecido por maestros que se desempeñan en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, el doctor Fernando Montesinos y el doctor Domingo Cos, y además la doctora Sara Bach-Keller. A todos ellos, muchísimas gracias. Es un verdadero gusto, un honor abrir las puertas del consulado y de manera virtual a todos los asistentes. No puedo coincidir de manera más amplia con lo que nos comparte la maestra Núñez sobre la pertinencia de realizar este evento en el que festejamos el 200 aniversario de la conclusión de la independencia mexicana. Tenemos que recordar que cuando México se independizó, la región de California, la región de la Alta California también se independizó. Los Ángeles, esta ciudad de Los Ángeles, también está celebrando su vida independiente, y es extraordinariamente importante reconocer estos momentos porque son un referente identitario fundamental. La labor del Centro Cultural y Cinematográfico México es promover la identidad mexicana a través del arte y la cultura. La única manera en la que podemos celebrar
distintos referentes identitarios es si los conocemos, es si nos acercamos a la historia. Y es por ello que agradecemos esta iniciativa, la que está muy cerca de nuestra misión, de nuestros objetivos. Los catedráticos que nos acompañan a lo largo de estos 3 días de jornada tienen unos perfiles y antecedentes académicos muy sólidos, lo cual también nos da mucho gusto. Y antes de empezar, nada más de manera breve, quiero señalar que este seminario debería o está en nuestro interés poderle dar la mayor difusión ahora y subsecuentemente, porque cuando la mayoría de esta población, repito, la mayoría de la población angelina quiera buscar un referente sobre su pasado, de manera obligada va a tener que voltear a México o América Latina. El día de hoy, 1 de cada 2 nacimientos que se registran en Los Ángeles son de personas latinas y de estos, más del 60% son mexicanos. Con esto doy una idea de la relevancia que tiene este seminario, no solamente para los mexicanos que estamos aquí, sino para las personas de otras nacionalidades con las que interactuamos y tenemos una interlocución diaria. Así que nuevamente felicidades, espero que le saquemos el mayor provecho y no me queda más que reiterar que las puertas de este consulado van a estar abiertas siempre para las iniciativas tan importantes que lleva a cabo la Fundación de la Universidad de Guadalajara, y agradecemos mucho el acompañamiento que hace siempre el Canal 22 Internacional a estas iniciativas. Así que, sin más, en nombre de la embajadora Marcela Celorio, me da un gusto enorme declarar como abiertas las actividades de este seminario titulado 2 miradas de la historia, 200 años de la independencia de México. Y para comenzar, si me permiten, me va a dar ahora mucho gusto presentar a nuestro primer ponente, el doctor José Refugio de la Torre Curiel. Él es profesor investigador titular B del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. También es doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley. Es ganador del premio Ganamex Anastasio Sarabia de Historia Regional Mexicana por su tesis de maestría en 2001. Asimismo, es autor de los libros Vicarios en Entredicho, Crisis y Destrucción de la Provincia Franciscana de Santiago de Jalisco, 1749-1860, Twilight of the Vision Frontier, Shifting Interethnic Alliances and Social Organization in Sonora, 1768-1855, un siglo de historiografía, un tema misional en el norte novohispano. Muchas gracias, doctor. Le dejo el foro. Si me permite, doctor Refugio. Buenas noches. Gracias a quienes están aquí de manera presencial. Gracias por la invitación a toda la organización en general. Quienes nos acompañan también de manera remota, va también un especial agradecimiento. Como ya han señalado las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, tenemos varios objetivos en esta sesión. Si les pido si podemos compartir una presentación que tenía. ¿Se puede?
Bien, en lo que inicia la presentación, quisiera compartir o recordar las ideas que tienen como eje esta celebración, ciclo que vamos a estar teniendo a lo largo de estos 3 días. Se han mencionado unas cuestiones sobre la historia, la memoria y cómo diferentes pasajes de la historia de la independencia, desde el grito de Hidalgo hasta la consumación de la independencia, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, la ratificación de los tratados de Córdoba, con lo que queda ya formalizada la independencia de México, al menos desde la perspectiva de los mexicanos. Hay varios episodios que preocupan, que siguen dando vuelta en la cabeza de las personas conforme volvemos a ellos, conforme queremos ver en el pasado algún eje, alguna ayuda que tengamos para interpretar el presente. Habrá que recordar que estamos frente a un movimiento social y político encabezado por personajes sí, como Miguel Hidalgo, como José María Morelos, desde un inicio en 1810. Un movimiento que inicia con un carácter popular, con trabajadores, jornaleros, mineros, pueblos indígenas que están participando luego de 3 siglos de dominación española. Recordemos también que todo este proceso a lo largo de una década va a venir un momento de consumación con otros personajes, con grupos muy distintos a los que inician la lucha. Es un proceso que va a llevar luego la injerencia de élites militares, religiosas, políticas, económicas, en fin, que tenemos diferentes escenarios tanto al inicio del proceso de independencia en septiembre de 1810, toda la ruta hasta la llegada en septiembre de 1821, momentos, caracterizaciones, personajes, inspiraciones, objetivos muy, muy distintos en todo esto, en diferentes regiones de todo lo que fue la Nueva España. Esto nos lleva a pensar o a reflexionar sobre las dificultades que tenemos para entender toda esta gesta. Trato aquí de avanzar. Hay varias preguntas entonces que giran en torno a esta discusión. Todos estos temas, con lo que aquí ya se ha mencionado, con los asuntos de identidad, con la construcción de la memoria, con las formas de recordar el pasado, nos llevan a diferentes cuestionamientos. Nos cuesta trabajo, insisto, pensar acerca de la independencia, y nos deja planteando preguntas acerca del presente. ¿Qué podemos hacer con todas esas memorias? Quisiera señalar como ejes no solamente de esta presentación, sino de los siguientes días. Habría que hacer una diferencia básica. Si recordemos todo esto, toda la gesta de esa década de 1810 a 1821, todo ese proceso de independencia, pero como algo que conjuga 2 aspectos. La serie de sucesos, los acontecimientos, los personajes que efectivamente transcurrieron, que se presentaron en esos años, pero también pensemos en cómo ellos mismos en esos momentos se plantearon para sí mismos el relato de lo que había pasado. Cómo se explicó ya desde 1821 en adelante lo que había pasado desde el grito de Dolores, desde septiembre de 1810, o cómo se habían presentado las cosas incluso desde antes, la serie de acontecimientos, los conflictos que llevaron a ese pronunciamiento de septiembre de 1810. Pensemos también en cómo hasta el momento presente seguimos construyendo relatos, construyendo formas de entender, formas de voltear a ver a esos acontecimientos. Se han mencionado aquí aspectos de identidad, y los veremos en las sesiones que estarán por venir en este ciclo. ¿Son también acaso selecciones que hacemos de esos recuerdos, de esos pasajes, para que tengan sentido proyectos de futuro en las sociedades contemporáneas? ¿Es acaso eso lo que está pasando? Quisiera mencionar, por ejemplo,
personajes como José María Ruiz Mora, Lucas Alamán, querían volver a los momentos de la conquista y ver en la época de la conquista, en el siglo XVI, el inicio de la nación mexicana. O liberales como Lorenzo de Zavala, que más bien preferían empezar el relato de la nación mexicana en el momento, en la gesta de la independencia. Otros historiadores de época del siglo XIX, como Bustamante, viendo la historia de la nación mexicana con vínculos desde raíces indígenas, pero que se retomaban en el siglo XIX para seguir ya en la época que le tocó vivir. Como también desde el siglo XIX se discute si hubo un padre de la patria, y en todo caso, ¿quién sería el padre de la patria? Miguel Hidalgo, que inicia la gesta heroica de la independencia, Iturbide, el consumador, ¿sería él el padre de la patria? Eso lo plantearon también personajes del propio siglo XIX, y había quien quería ver efectivamente en la participación popular, en los levantamientos que tuvieron lugar en el Bajío, y con Hidalgo a la cabeza, ese movimiento que lo encarnaban eso, o que tenía esa característica esencial de ser popular, de ser un momento de ruptura, con este personaje a la cabeza, con Miguel Hidalgo. O quienes y escritores que desde el propio siglo XIX veían en Iturbide al padre de la patria y lo comparaban con los grandes personajes, un Julio César de su época, un caudillo que había sido también predestinado, enviado por Dios, con lo cual entroncaban desde el siglo XIX las interpretaciones bíblicas, la lectura de los personajes de la antigüedad clásica, y se veían en Iturbide. México también tenía en Iturbide un padre así para esa patria. Eso que, por cierto, en días recientes también vuelve al debate en el caso del México contemporáneo. Estamos a favor de un Hidalgo que abogó por una causa popular. Retomamos también las discusiones que hablan de Iturbide como un caudillo de los ricos, como una consumación de la independencia elitista que está alejada de las causas populares. ¿Qué es lo que hay en todo esto? No son cosas que tienen que ver con personajes lejanos a nosotros. Algo que quisiera señalar es todas estas discusiones son ejemplos de momentos, procesos de selección que hacemos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Nosotros también tenemos historias personales, particulares, hacemos nuestras propias memorias y lo hacemos todo a través de diferentes procesos de selección. Quería compartir algunas palabras, una decena de palabras, e invitar aquí en el público, a quienes nos acompañan también de manera remota, por favor, si pueden dejar algún comentario, usar el chat o pedir la palabra a los moderadores que nos hagan saber. Con esas 10 palabras que están ahí en pantalla, ¿podrían tomar un minuto, por favor, y construir un enunciado? ¿Cuál sería ese? Si hagamos ese ejercicio, les propongo. Y aquí mismo, agradeciendo a las personas presentes, si alguien puede sugerir, y en voz alta aquí mismo, yo repito lo que ustedes digan, con esas 10 palabras. Y ahorita estamos viendo también si en el chat hay algún comentario. Independencia, de, participación, jefe, fallida, sin, popular, es, idea, un. ¿Quién guste? Tiene que tener todas las palabras. Todas las palabras, sí, las 10 palabras. Sean creativos, sí. No sabemos. Les puedo dar una ayuda, pueden elegir, Por favor. sí, el sujeto que gusten, el verbo y luego el predicado. La independencia es una idea, es que me falta, que hubiera sido fallida
sin la participación popular. ¿Y qué hacemos con el jefe? Sin el jefe y la participación popular. La independencia es una idea, es que me falta el que hubiera sido fallida sin un jefe y la participación popular. Pero ahí están. Hay una petición, ¿sí? Concluyendo nada más, es la participación popular sin independencia de un jefe es una idea fallida. Participación popular sin independencia de un jefe es idea fallida. Participación popular sin independencia de un jefe es idea fallida. Sí, es una construcción que tiene sentido, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo. Y destaca aquí el vínculo que debe de haber para que una participación popular pueda ser exitosa, necesita un jefe. Allí levantó la mano. Allí en el Hay sur otra, sí, María Gómez. En el sur levantó la mano. María Gómez también tiene una propuesta. Si nos apoyan será en el chat. La independencia es idea fallida sin la participación de un jefe. Independencia es idea fallida sin participación de un jefe. Tenemos otra. Tenemos otra, la idea de la independencia sin la participación de un jefe popular. Yo tengo una, y de donde sale este ejercicio, independencia sin participación popular es idea fallida de un jefe. Si se dan cuenta, lo que tenemos aquí en este pequeño debate, y nada más con 10 palabras, ya no salimos de acuerdo, porque tenemos ideas diferentes de cómo se pueden seleccionar estos hechos, y son 10 palabras nada más. Y con esas 10 palabras ya tuvimos por lo menos 3 o 4 visiones distintas. Pido perdón si he obviado alguna otra participación, pero son 10 palabras solamente. Y aquí ya seleccionamos cada quien de acuerdo a sus propias circunstancias, a sus propios contextos, a cómo respondieron a la presión del tiempo de interactuar en público, la razón que ustedes gusten, pero hicimos elecciones conscientes y manifestamos, yo pensaría que un orden para este caos es esto. Eso mismo ha estado pasando, eso mismo estuvo pasando desde 1810, que tuvimos... No cambia. No cambia. Perdón, aquí vamos a avanzar. A lo que quiero llegar con este ejercicio, estamos hablando con todos estos relatos, con esta parte de la historia, estamos hablando de ejemplos de contextualización desde circunstancias propias, locales. No se trata aquí, y la independencia nos da un buen ejemplo de ello, es un buen ejemplo para pensar, no se trata de elegir entre buenos y malos, o buscar a quién señalar como bueno, como malo, como responsable de algo, como culpable, como un héroe o un villano. No es acerca de eso la historia de la independencia. Se trata de articular mensajes, ejemplificar estos puntos de vista, esta misma discusión que teníamos aquí, con nuestra selección de quiénes son el padre de la patria, de quién ha sido un punto de partida, ya sea en el ámbito local o en la gran escena nacional. Hablábamos ya por qué California se ha mencionado, por qué California tiene su forma de ver, sus momentos de ver la independencia, pero esa reflexión, ese comentario vale también para las diferentes regiones de México, ¿sí? ¿Por qué la independencia significa una cosa en Guadalajara, en Zacualco de Torres, en la Ribera de Chapala, en el Bajío, en Guanajuato? En cada uno de esos lugares tiene su propia combinación de estas 10 palabras. Tienen su propia manera de resolver esos rompecabezas. De eso se trata estos 200 años también de reflexión. Se trata de ver entonces esta misma selección de muchos pasados posibles para ser contados.
Quisiera referirme a partir de este punto a propósito de una rápida revisión de los momentos que dieron cabida a la independencia de México, no en el sentido de una regresión en el tiempo, no se trata de platicar de qué se trató todo de 1808 hasta la actualidad, sino que a través de una selección de pasajes que tienen que ver con la lucha de independencia, con los antecedentes de la independencia, con la consumación y las formas de conmemoración, de rememoración de la independencia, seguir trabajando en estas mismas líneas. ¿Qué tenemos por un lado acerca de la historia? ¿Cómo se ha conocido? ¿Cómo se ha documentado? ¿Cuáles son los eventos sobre los que hemos discutido a lo largo del tiempo con respecto de la independencia? ¿Y dónde están también distintos momentos de construcción de memoria? Estas distintas selecciones que hemos hecho a partir de pasajes específicos. No puedo tomar todas esas coyunturas posibles, tomaré solamente algunos ejemplos y la invitación es a que consideramos esto como ejemplos de la situación que ya exponía. Si hablamos entonces de la independencia de México, bueno, habrá que recordar o que volver a algunas preguntas básicas. Si fue la independencia de México pensando que era la Nueva España, ¿qué era específicamente la Nueva España? ¿A qué es a lo que nos estamos refiriendo? Tengo aquí una imagen que nos recuerda un vastísimo territorio desde Centroamérica, con la inmensidad, ya para la época, los años anteriores, previos a la independencia, ya con algunos límites que se han establecido con los Estados Unidos en el río Mississippi, un gran territorio que desde la perspectiva española, desde la perspectiva europea, estaría despoblado o habitado por diferentes grupos indígenas de extraordinaria movilidad al oeste del río Mississippi, destacando comanches, apaches y varios grupos, bueno, ya lo sabemos, con una isla en el Nuevo México y a partir de ahí hasta California. Todas esas tierras, un territorio muy mal dibujado, muy conocido de manera muy somera en su interior. Eso era la Nueva España en el norte, abarcando, insisto, hasta Centroamérica, ocupando todavía, bueno, parte de lo que serían los límites con la Guatemala actual. Para 1810 todavía vigente en este territorio, legislación antigua, todavía siguen vigentes las leyes de Indias. Es un reino tal, dejemos eso establecido, es uno de los reinos que componen la monarquía española y como tal, bueno, es parte integral de un conjunto mayor. ¿Por qué se da la independencia? Rápidamente habría que mencionar de manera muy esquemática, al ser parte integral de esa monarquía, bueno, es afectada también por las cuestiones que suceden en España. La corona española ya para fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tiene problemas financieros por diferentes cuestiones, efectos de guerras europeas, una monarquía que ha desatendido propiamente los asuntos de gobierno, dejándola en manos de ministros cercanos al rey, pero de dudosa habilidad, capacidad para dirigir ese vasto imperio. Hay una crisis entonces en España y la solución es gravar más a las clases pudientes, restringir cada vez más las actividades económicas. Se siente entonces una situación muy pesada, tanto para las antiguas clases privilegiadas como para los más desposeídos. Todo esto se va agudizando, llega a un problema social, mucho descontento de parte de la población. Para esas fechas, Napoleón Bonaparte, a principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte ha iniciado un proceso expansionista en Europa y va a haber la oportunidad, ante una monarquía debilitada, en crisis, va a haber la oportunidad de
anexionarse nuevos territorios a través de diferentes maniobras políticas, prometiendo primero ser amigo, ayudarles, acercándose a el rey Carlos IV en su momento, al hijo del rey Carlos IV, Fernando VII, que tenía aspiraciones de derrocar o sustituir, perdón, ya a su padre, cosa que no sucedía. Entonces, diferentes proyectos del padre, el hijo. Napoleón entra ahí a jugar con ambos bandos. A final de cuentas, aprovecha estas divisiones. Napoleón va a lograr que el rey Carlos, en un motín que derroca a Carlos IV, un motín popular que hace que Carlos IV nombre a su hijo o abdique en favor de su hijo Fernando VII, de Aranjuez, en marzo de 1808. No quedan bien las situaciones, no quedan bien las relaciones. Napoleón Bonaparte entra allí al juego y a final de cuentas logra que Fernando VII abdique también la corona y va a nombrar como rey de España a su hermano José I. Todas estas maniobras políticas, lo que significó para la gente en España y también en los dominios americanos, fue la amenaza de que llegaban los franceses, que Francia había dominado España y que Francia llegara ahí lo que significaba era el triunfo de la religión, el triunfo de gente que iba en contra del catolicismo, que iba a poner, que iba a sustituir todo eso, que estaba atentando también contra los intereses de la aristocracia, de las corporaciones que hacían a la sociedad no solamente peninsular española, sino de los diferentes territorios americanos. Ese revuelo, eso motivó a que en muchos lugares se empezara a hablar de establecer juntas de gobierno que tomaran la representación del rey. Se sabía, el rey legítimo era Fernando VII y las diferentes provincias, los diferentes territorios tenían el derecho de gobernarse en nombre del rey, porque el rey era una especie de incapacidad legal del rey al estar sometido por los franceses, y entonces, bueno, diferentes sociedades vieron ahí la oportunidad o la conveniencia de reclamar el poder de gobernar en nombre del rey. Todo eso empieza a evolucionar en el caso de la Nueva España. Grupos de poder se oponen a esa idea, pero otros grupos populares criollos como Miguel Hidalgo, lo que hoy conocemos como los conspiradores que se reunieron en Valladolid, que luego pasaron a, una vez que fueron descubiertos, y que doña Josefa Ortiz de Domínguez dio la señal de alerta de que las conspiraciones habían sido descubiertas, tuvieron que precipitarse los acontecimientos. Y estos criollos que estaban por continuar esta forma de autogobierno en defensa de la religión, en defensa del rey, en contra de los franceses, en contra de un gobierno ilegítimo, ellos fueron los que proclamaron, los que iniciaron la independencia. Hasta aquí entonces, septiembre de 1810, lo que viene en el Grito de Dolores, y aquí es uno de esos momentos para esta reconstrucción de memorias e historias. ¿Qué es entonces el Grito de Dolores de esa madrugada, la noche del 15 al 16 de septiembre? Una manifestación de inicio popular, sí, pero como algún historiador también del siglo XIX lo había dicho, una turba o un liderazgo también que empieza a gritar, viva la religión, viva el rey y mueran los gachupines, decían, esa mezcla no apunta a nada bueno. La frase es de Fray Francisco Freges, un franciscano que también entró a historiador hacia la década de 1830 y veía eso. Es que hay cosas que aquí son irreconciliables y esto habría que empezar a verlo. Pero bueno, son parte de los mensajes que sobre los que luego no se vuelve mucho. Hay una confusión de ideas o hay una selección de ideas en ese momento, el 16 de septiembre, que justifican o que, bueno, aunque sean contradictorias, están reunidas porque logran efecto. Y eso es lo que se busca en septiembre de 1810, incendiar la llama, iniciar el movimiento. Sabemos a partir de ahí, bueno, varios pasajes, el ejército o la fuerza insurgente llega a reunir cerca de 100,000 combatientes para el momento en que
cuando pasa la campaña de Guanajuato y llega a entrar hasta Guadalajara a fines de 1810, será un contingente ya así de numeroso. En esa segunda mitad de 1810, de septiembre en adelante, bueno, viene una etapa donde esta fuerza de Hidalgo, bueno, va creciendo, se descontrola en algunas ciudades, como en el caso de Guanajuato. Tenemos episodios también ahí que luego serán señeros para la causa de la independencia. Personajes como el Pípila, que ofrece su espalda, este barretero de mina, para llegar a incendiar la puerta de la Alhóndiga donde estaban refugiados los españoles. Episodio que luego da paso a la matanza de españoles ahí mismo en Guanajuato. En fin, viene todo el avance, se detiene a las puertas de la Ciudad de México la fuerza de Miguel Hidalgo, una discusión ahí con Ignacio Allende, donde se decide no entrar, a final de cuentas, no tomar la Ciudad de México y cambiar de dirección. Irán hacia Guadalajara, donde ya José Antonio El Amo Torres, para noviembre de 1810, ha derrotado a los insurgentes al sur de Guadalajara, cerca de Zacualco, hoy en día Zacualco de Torres, Jalisco. A partir de esas acciones, se abre la puerta a Guadalajara y se permite que Hidalgo llegue a Guadalajara. Otro momento icónico de la independencia, al estar ahí y abolir la esclavitud, porque eso también viene bien en el discurso patriótico del siglo XIX. Es Miguel Hidalgo quien está rompiendo las cadenas. Hay una estatua muy imponente, conmovedora, en la Plaza de la Liberación en Guadalajara, de donde es esta fotografía, rompiendo las cadenas de la esclavitud, el cura Hidalgo. Una esclavitud que, por cierto, las leyes españolas ya habían abolido mucho tiempo antes, pero venía bien entonces hablar de que no se debía hablar de esclavitud, si se entiende el juego de palabras. Es algo que en su momento también Morelos repetirá, señalando que si va a haber independencia, si se está peleando por esta causa, no debe de haber esclavitud en todo ello. Tiene un simbolismo muy, muy importante porque es también parte de este llamado de unión. Cierto, es un llamado de unión en medio de una guerra fratricida, ¿sí? Pero bueno, las sutilezas quedan de lado en medio del movimiento. Sabemos, con algunas otras decisiones, algunos otros decretos, la estancia de Hidalgo en Guadalajara pasa para diciembre de ese mismo año, sale Hidalgo. A principios de 1811, otro momento de la insurgencia, cuando enfrenta a las fuerzas realistas cerca de Zapotlanejo, en el puente de Calderón. Es derrotado, la fuerza de Hidalgo es derrotada ahí, y a partir de ahí vendrá la dispersión ya de esta etapa del movimiento insurgente. Ya los líderes insurgentes han comprobado una vez más, después del episodio del Monte de las Cruces, que el liderazgo militar de Hidalgo en realidad no funciona. Sí, su fuerza simbólica es manifiesta, pero su capacidad militar deja mucho que desear. En Aguascalientes, ya en la retirada, pensaban llegar cruzar hacia los Estados Unidos, los insurgentes en retirada. En Aguascalientes nombran a Ignacio López Rayón ya como general del ejército insurgente. Estamos en plena desbandada. A partir de ahí, bueno, en ese tránsito hacia el norte, es traicionado el ejército insurgente, es entregado a las autoridades realistas en Acatita de Baján, en Coahuila. Y bueno, viene ya el episodio de la dispersión de esta fase de la insurgencia. Allende y otros capitanes del ejército de Hidalgo, a los pocos días de la captura, son fusilados en Coahuila. Hidalgo es presentado ante la autoridad militar que está operando en el norte de la Nueva España para llevar dos juicios, uno eclesiástico, donde se revisa el uso que hizo él de los símbolos religiosos, del estandarte de la Virgen de Guadalupe, las propuestas que tenía. Es degradado en el ámbito eclesiástico,
y fusilado el 30 de julio de ese mismo 811. Se cierra entonces esa fase de la insurgencia y vamos a recordar, toma protagonismo la fase liderada por José María Morelos y Pavón. También combatiente, había conocido a Hidalgo, se habla de un solo encuentro entre Morelos e Hidalgo, pero bueno, hay una especie de continuidad en los hechos. Nombrado general de los ejércitos americanos para la conquista de las provincias del sur, Morelos, efectivamente va a movilizar diferentes fuerzas, pero él va a intentar una forma de organización mucho mejor articulada que la de Hidalgo. Se va a preocupar por convocar, junto con Rayón, aquí va a ser muy importante también la figura de Ignacio López Rayón, para convocar una junta gubernativa que tenga algún proyecto de convocar a participación de representantes de diferentes provincias. Eventualmente de ahí saldrá luego o tendrá continuidad una convocatoria para un congreso constituyente un poco más tarde dentro de este mismo movimiento. Va peleando Morelos, sabemos, diferentes campañas, acciones celebradas como el sitio de Cuautla, donde estando en Cuautla, Morelos, las fuerzas de Morelos son rodeadas por el ejército realista luego de un fuerte asedio y donde va a tomar parte el abuelo de Emiliano Zapata, el niño artillero, así llamado, con una participación importante en la liberación o en el conseguir romper el cerco de las fuerzas realistas que tenían sitiado a Morelos, perdón, en este lugar. Sabemos entonces, sale de allí con vida, continúa sus campañas en todo el sur de México, se mantiene activo con otros jefes militares, como Galeana, Matamoros, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, incluso apoyado también por Vicente Guerrero, en fin, que se están movilizando y eventualmente darán paso o apoyarán todas estas maniobras militares con la convocatoria a un Congreso Constituyente, el Congreso de Anáhuac. Vamos a entrar a una fase de la independencia donde ya se empieza a vislumbrar aquí algo que no tenía la campaña de Hidalgo. Mientras con Hidalgo se hablaba de hacer todos los pronunciamientos en nombre del rey, el defender la religión, el defender los territorios en nombre del rey Fernando VII. Aquí Morelos, ya como parte de los trabajos de ese congreso, él querrá mantenerse al margen de todas estas juntas, pero tiene cercanía con quienes son los representantes de las diferentes provincias. Él está en comunicación con ellos y sí llega a decir, ya estaría bueno en los trabajos de ese congreso, ya estaría bueno de que estemos hablando de que esto es en nombre de Fernando VII. Se empieza ahí a deslizar una idea que va a evolucionar a lo largo de la independencia. Que este movimiento sea para los americanos, que ya no sea en nombre de Fernando VII, y que esto sí, que la independencia no sea solamente autonomía de estas provincias, que no solamente sea autonomía política, que sea ya soberanía de parte de otros. Se van introduciendo al lenguaje político de algunos de estos jefes ese cariz ya de dejar de lado la continuidad con el gobierno de Fernando VII o el dominio de España. Algo que se va a recordar luego en los sentimientos de la nación. Habrá quienes quieran ver los sentimientos de la nación, esos diferentes pensamientos que va articulando Morelos a lo largo de sus campañas. No es una ocurrencia de un día, donde va trabajando ya diferentes ideas. Sí continuar con la libertad de estas provincias, ver ya la autonomía, dividir el gobierno, ya no como una monarquía, todavía defendiendo la religión católica, sí, pero hablando ya de todo este proceso del 16 de septiembre, aquí ya viene una reconfiguración de la memoria, ya no es un movimiento para él, el de Hidalgo, como continuación del régimen colonial,
a nombre de la monarquía. Si vamos a hablar, si por algo vamos a hablar del 16 de septiembre, va a ser porque es el camino hacia una independencia ya de estos pueblos americanos. Eventualmente algunas de estas ideas se dejan de lado en los trabajos del Congreso de Chilpancingo, que se traducirán luego en la Constitución de Apatzingán. Todo esto continúa, bueno, se pierden o va a haber derrotas de esta fase de la insurgencia. Pero en fin, llegará a la promulgación de una Constitución donde sí ya, a diferencia de los sentimientos de la nación, que son como buenas ideas, principios de buena voluntad, buenas intenciones, pero que no tienen una fuerza política vinculante como tal, la Constitución de Apatzingán sí propondrá eso ya como un primer intento de traducir todas esas ideas a acciones. Aquí va a ser muy importante para 1814, cuando está sucediendo todo esto. Fernando VII vuelve a España, rompe ya la cautividad en que lo tenía Napoleón y es reconocido nuevamente como rey de España. En 1812 se había promulgado una constitución de corte liberal, donde ya se proponía la participación o libertades políticas para los ciudadanos, que la soberanía ya no venía del rey, sino que venía de un pueblo. Todo eso queda plasmado en un documento en la Constitución de Cádiz. En su momento, bueno, había causado algo de ruido en las provincias americanas, pero bueno, quedaba como algo que estaba ahí latente. En 1814 vuelve Fernando VII, deroga la Constitución que estaba vigente desde 1812, de 1812 al 14, y bueno, instaura algo que vuelve la espalda a lo que los españoles estaban deseando en ese momento, que volviera el rey Fernando VII, de sobrenombre deseado. La población española quería que volviera para que volvieran las cosas como antes de que estuvieran los franceses. Sorpresa, vuelve Fernando VII y no son como querían ellos. En fin, todo esto también termina por incentivar los ánimos de los insurgentes. Se siguen movilizando, van a avanzar las diferentes campañas y se tiene entonces ya la certeza de que el rey Fernando VII, la monarquía española, se está distanciando de lo que están pretendiendo los insurgentes en su momento, a nombre del rey. 1814-15 serán entonces muy importantes en marcar esa distancia. Muere Morelos, vendrá una tercera fase de la insurgencia, sabemos ya, se fragmenta todo esto, quedan algunos jefes, Vicente Guerrero en el sur, Guadalupe Victoria, Javier Mina en diferentes regiones, van a ir cayendo. Por ahí Guadalupe Victoria está muy activo en parte de Veracruz, pero en pocos años también, bueno, se diluye el movimiento, es perseguido, acaba por allá atomizado el movimiento y solamente quedará como expresión visible de insurgencia Vicente Guerrero, de quien se dice en algún momento que se le ofrece un indulto por parte del virrey, que deje las armas, va su padre a hablar con él y entonces aquí un nuevo momento de exaltación patriótica, aunque él sea el padre el que le propone, la patria es primero, aunque sea su padre el que le está diciendo todo esto. Van pasando todas estas situaciones, la insurgencia continúa ahí, y un punto de inflexión se da cuando una revuelta popular en España hace que Fernando VII vuelva a adoptar la Constitución de Cádiz, que reinstaure la Constitución de Cádiz en marzo de ese año de 1820, y entonces sí, ya están viendo los españoles americanos, las élites americanas, que el gobierno español, los realistas que están en América, verán que el gobierno español va a dar un giro ya atacando los privilegios, de acuerdo a la Constitución de Cádiz, minando los privilegios de las élites militares, religiosas, económicas, y entonces ellos ya empiezan a ver la conveniencia quizá de marcar distancia con respecto a España. Esa coyuntura va a ser muy importante en 1820, se van a empezar a dar
nuevos movimientos de conspiración, pero esta vez para tratar de acercarse con los insurgentes y proponer algo novedoso en su momento. Negociar, que todos tengan puntos en común y tratar de ver entonces si se puede lograr la independencia con respecto de España, pero en términos muy diferentes a los que había propuesto Hidalgo. Sí, sigue siendo este gran territorio del conjunto que habíamos mencionado de un inicio, con diferentes cambios administrativos, gubernativos, pero sigue siendo esa la Nueva España, que va a pronunciar entre 1820 y 1821, va a empezar a pensar en esa conveniencia de reclamar para sí misma la soberanía, la autonomía de la Nueva España, la diferencia con respecto de la península española. Aquí va a ser muy importante Agustín de Iturbide, es nombrado ya el jefe del ejército realista, y va a tener el encargo de negociar con Vicente Guerrero la manera más conveniente de terminar con la guerra. Se habla mucho, y otro momento icónico, de que Iturbide y Guerrero se van a entrevistar y que toda esta idea de la consumación de la independencia es una plática personal, es un acto de buena fe entre dos líderes militares. Lorenzo de Zavala, un historiador del siglo XIX que conoció a varios de los actores de toda esta trama, él construyó este relato donde él empieza a hablar de que supo que efectivamente se entrevistaron Iturbide y Guerrero y que ellos conciliaron todas las diferencias y que ellos hicieron posible que la causa popular se encontrara a medio camino con la causa de la jerarquía militar, eclesiástica de la élite novohispana, y que efectivamente sellaron este acuerdo en el mítico abrazo de Acatempan. ¿Qué es eso? ¿Qué es un evento mítico? Que en realidad, bueno, historiadores posteriores de la misma época dijeron, en realidad esto es falso. En realidad ese abrazo nunca tuvo lugar, porque de las fechas que dice Lorenzo de Zavala hay testimonios escritos que en realidad Iturbide y Guerrero no se habían encontrado. Se supone que habría sido a inicios de febrero, el 10 de febrero de 1821, cuando en realidad Iturbide está hablando todavía después de esas fechas de que no ha conocido a Vicente Guerrero. Todo esto, bueno, es un relato muy bonito, el abrazo de Acatempan. De hecho hay un monumento, una escultura ahí in situ en Acatempan que sigue siendo muy bonita. Es un mito que de veras habla de la unión, la fraternidad, cómo se logró de veras en febrero de 1821 que se encontraran dos visiones de país muy, muy distintas, dos ideas de soberanía, de nación muy, muy distintas. De hecho, hoy en día, eso es un proyecto, hasta donde me quedé yo en marzo de 1820, en marzo de este año se presentó un proyecto para que la frase abrazo de Acatempan se pusiera con letras de oro, es en la Cámara de Diputados, creo, en la Ciudad de México, pero que se entronizara así con letras de oro. Eso es un proyecto en serio, como uno de los momentos de unión en el pueblo mexicano. Desafortunadamente, bueno, insisto, la evidencia histórica es que no hay tal. Pero la idea es bellísima, ¿sí? La idea se plasma, de hecho, todo lo que se dice del abrazo de Acatempan se plasma en el Plan de Iguala y se va a repetir en los tratados de Córdoba. Que todos los habitantes de la Nueva España son iguales, que sí va a haber independencia, que se va a defender la religión, que todo va a funcionar. El Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 establecería eso, ¿no? Que habría una nueva nación con estas características, que preservaría la religión, se separaría de la Nueva España, que tendría su propia forma de gobierno y que todos los habitantes serían iguales, sin distingo. El Plan de Iguala se ha pensado también, o se ha celebrado de manera contemporánea, como un llamado que de veras cumplió eso, ¿no? Este es un tuit de una central campesina
mayoritaria en México, donde se dice que ese plan de Iguala aseguraba la igualdad de todos los habitantes de México y que les dio igualdad de derechos y de justicia en todo aspecto. El plan de Iguala plasmaba algunas ideas en ese sentido, pero no concedió eso. El plan de Iguala en realidad tenía muchos problemas, otros historiadores señalarían. El plan de Iguala era una colección de buenas ideas, pero que eran impracticables en realidad, porque trataba de llamar a todos, pero era difícil que les diera lo mismo a todos. Tenía ese gran problema. El plan de Iguala se traslada luego a los tratados de Córdoba de 24 de agosto de 1821, donde ya autoridades virreinales, Juan O'Donoghue, teniente general de ejército de la España, de la Nueva España, y Agustín de Iturbide, van a acordar ahora sí los términos de la independencia, que se reconoce el Imperio Mexicano, será el sucesor de la Nueva España. El Imperio Mexicano es una nación soberana e independiente, con un régimen monárquico, que la casa de Borbón, alguien de la casa de Borbón, vendría a reinar en el Imperio Mexicano, y si no fuera eso el caso, entonces alguien a quien las cortes del Imperio Mexicano designaran como emperador. Eventualmente ese será el propio Agustín de Iturbide. Sí se habla de que aquí, a diferencia de documentos anteriores, donde se hablaba que todos son iguales, todos en la nación mexicana van a contar igual, aquí ya se marcan diferencias. Van a ser quienes compongan esa junta que va a elegir los destinos de la nación, son los primeros hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, por su representación y conceptos. Esto quiere decir, no todos son iguales, ¿sí? Sí hay diferencias, y esos diferentes, esta aristocracia, por definición, no se menciona la palabra aristocracia, pero lo que está ahí representado es eso. Ellos van a hacer esa junta, ellos van a ser los que convoquen, los que promuevan eventualmente ya la conformación del ejército trigarante, la consumación de la independencia en la Ciudad de México, y que van a detonar una serie de festejos, ahora sí, por todo el territorio de la Nueva España. Y aquí un cambio muy, muy importante, han dicho algunos historiadores de renombre. A diferencia de festividades religiosas, que hubo muchas antes de la independencia, con la consumación de la independencia se van a secularizar este tipo de fiestas, o va a ser como la primera gran celebración ya de otro carácter, ya más como pronunciamiento político, más como afirmación de deseos, de proyectos de sociedad. Ese 27 de septiembre de 1821 es lo que va a dar una nueva dimensión política a la memoria de los habitantes. ¿Por qué nos quedan entonces, a partir de los diferentes ejemplos que veía, esas imágenes confusas del pasado? Creo que algo que tiene que ver, o al menos hacia donde va la propuesta de esta tarde, es por el peso que tienen las condiciones locales, el cómo cada quien va haciendo las elecciones de las que aquí vimos ejemplo, y por qué también hay reinvenciones o reinterpretaciones que son más impuestas desde proyectos de Estado o que vengan de arriba, de círculos dirigentes o gobernantes. En el ámbito local pesa mucho lo que tiene efecto ante nuestros ojos, lo que marca nuestra propia visión, nuestra educación desde niños, con lo que convivimos siempre. Tengo algunas imágenes nada más de 3 ejemplos, en Zacualco de Torres, en Veracruz, en Puente Nacional, donde estuvo allí Guadalupe Victoria defendiendo, combatiendo a los realistas, y que en el ámbito local eso es la independencia para gente de esta parte de Veracruz. Puente Nacional es la independencia. En esta otra parte, al sur del estado de Jalisco, el Amo Torres es la independencia. En la ribera de Chapala, en Mezcala, ¿sí? La férrea resistencia de los indígenas que expulsaron que no permitieron que los realistas avanzaran en esta parte, en esos 4 años cruciales entre 1812 y 1816, cuando los indios resistieron esos ataques, son icónicos, son simbólicos y se recuerdan todavía hoy en día. Y Mezcala sigue resistiendo a diferentes proyectos de urbanización, de reutilización de tierras. En el ámbito local, esto significa la independencia. Y hay muchos otros ejemplos
así como hay comunidades, como números de comunidades hay en México o hasta estas tierras, bueno, así son los recuerdos de la independencia. Pero siguen estas otras divisiones también. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién logró la independencia? ¿Es Hidalgo? ¿Es Iturbide? Desde el propio siglo XIX, insisto, están estas discusiones. ¿Quién es el padre de la independencia? Si estás a favor de la causa popular, será Hidalgo. Si es una visión más de conjunto, de la élite que organizó, que reguló, que normó la independencia, bueno, será Iturbide, el padre de la independencia. O podemos hablar de continuidades y discontinuidades, y esto también como discurso, la independencia. Una independencia, si queremos reconstruir memoria, donde son Hidalgo y Morelos los dirigentes, y seleccionemos entonces, y estos son ejercicios ahora desde el presente de reconstrucción de la memoria. ¿Es la independencia las dos primeras fases? ¿Es la independencia también un proyecto que ahora tiene madre? ¿Sí? Porque se ha planteado y también se puede plantear así, bueno, ya estuvo de hablar de los padres, pero también hubo mujeres que hicieron algo en la lucha de independencia, y el caso, bueno, que se gestó y que se conmemoró recientemente con Leona Vicario, ¿sí? Una mujer de época que tenía caudales, eventualmente se casa con Andrés Quintana Roo, pero no viene de ahí su participación. Ella estuvo comunicándose con diferentes líderes insurgentes, transmitiéndole noticias de movimientos realistas, avisando de por dónde van las ideas, qué es lo que está pasando. Una mujer educada para, en su momento, mucho más allá de la educación de las mujeres de la época, y que alzó su voz y que fue protagonista en su época. Y que se propone también, o bueno, desde una perspectiva oficial, hablemos de Leona Vicario como eso, construyámosla como la madre de la independencia, la madre de la patria. Junto con estos discursos, y ahí cerraría con estos vínculos, no importa tanto si seleccionamos uno u otro pasaje, sino que, como en este caso, que ya con el nacionalismo de principios del siglo XX se impulsaba mucho, que todo el mundo reconozcamos algo de lo mexicano. Estoy seguro más de alguno aquí en este auditorio o en el público pasó también o recuerda imágenes de la infancia donde se promovía todo esto, este tipo de valores, algún tipo de visión del pasado, ¿sí? En tanto sea eso, o como también a quienes conocieron en los libros de texto a la Madre Patria, este proyecto a la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, de inspiración de González Camarena. Mientras hablemos de alguno de estos rasgos, sigue habiendo identidad, algo que nos permita completar el ejercicio que aquí hicimos, que nos dé referentes para construir con estos episodios, con estos elementos dispersos, una visión también de futuro. Muchas gracias.